En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Aunque parezca mentira, ya hemos vivido el 80 aniversario de uno de los sucesos más trágicos de la historia de la humanidad. El momento en el que precisamente una decisión humana hizo que en cuestión de segundos ancianos, mujeres y niños fueran arrasados por el poder de destrucción que no distinguía combatientes, soldados, de civiles. 80 años hace desde que Estados Unidos decidiera utilizar bombas nucleares contra civiles, abriendo la puerta a la era nuclear, una decisión que abrió además esa posibilidad, la del autoaniquilamiento de la especie, que se ha convertido en parte inseparable de nuestra historia contemporánea. Ese recuerdo tendría que ser una advertencia externa, pero nos alcanza hoy con una actualidad que es tremendamente inquietante. No se trata de una efeméride, de una fecha redonda, para conmemorar, para reflexionar, que también coincide en el tiempo en el que el equilibrio nuclear vuelve a tambalearse. Rusia, inmersa en la guerra de Ucrania desde hace más de 3 años, recordemos, ha modificado su doctrina militar para contemplar el uso de armas nucleares tácticas en el propio campo de batalla. Es un cambio de enorme trascendencia porque abre la posibilidad real de que se normalice en un conflicto internacional el uso de la bomba nuclear. Abre un nuevo capítulo de incertidumbre este viraje de Moscú, porque su uso no solo mataría miles de personas, sino que además tendría una importancia cualitativa, rompiendo un tabú de 8 décadas. El mundo entraría en un terreno desconocido, donde la disuasión ya no es un freno y es, sin embargo, un incentivo. Por eso hemos visto que Donald Trump, tras su reciente encuentro con Vladimir Putin en Alaska, deslizaba la idea de impulsar conversaciones sobre la reducción de arsenales nucleares, con un ingrediente interesante. Decía el presidente de Estados Unidos que hay que incorporar a la mesa a China. Asegura que está intentando conseguir unos niveles de armamento nuclear mucho más intensos, aumentando peligrosamente su arsenal. A todo esto, el Ministerio de Exteriores chino deja claro, en su opinión, que no es realista, que no es razonable incluir a su país en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Argumentan, y es verdad en cifras ahora mismo, que su arsenal no está al mismo nivel, que sus políticas, esto ya es discutible, nucleares son distintas, que su doctrina se limita a la autodefensa y a no ser los primeros que usen este tipo de armas. La negativa de Pekín, además, refleja una realidad. Nadie quiere verse atrapado, inmerso en una dinámica que limite sus márgenes estratégicos en un mundo que, lo sabemos, es cada vez más volátil. Tenemos las dos grandes potencias nucleares, que son Rusia y Estados Unidos, que acumulan, lo siguen haciendo, el 90% del arsenal mundial. Pero también es indiscutible el ascenso de China como superpotencia militar. Pero de fondo, la cuestión sigue siendo la misma que se viene arrastrando desde el año 1945, y es cómo se puede convivir con la posibilidad de aniquilación de nuestra especie. En teoría, la doctrina de la disuasión a través de la destrucción mutua asegurada garantizaba que la sola existencia de este tipo de armas impediría su uso. En la práctica lo hemos visto, el hecho de que Rusia contemple ya el uso de armas tácticas, o de que Corea del Norte siga lanzando proyectiles intercontinentales un día sí y otro también, o de que Irán coquetee con la idea de incorporarse a este club, demuestra que esa lógica es frágil y que puede quebrarse en cualquier momento. Y es que 80 años después de Hiroshima y Nagasaki, el ser humano no solo no ha aprendido del pasado, sino que parece insistir en los mismos errores, solo que cada vez con mayor poder de destrucción, con mayor sofisticación tecnológica, con mayor riesgo global. La memoria de aquellos cientos de miles de civiles asesinados tendría que servir a la especie humana como freno absoluto, como recordatorio de que cruzar esa frontera de uso de lo nuclear equivale a asumir la posibilidad de nuestra propia extinción. Pero todo lo contrario, lo que vemos es un debate cada vez más laxo sobre lo aceptable en términos de fuerza, como si hablar de armas nucleares tácticas, que es lo que está haciendo el Kremlin, suavizara la brutalidad de lo que significan, como si hubiera realmente una forma controlada de abrir las puertas del infierno. Una vez se abren, nadie sabe lo que va a pasar después. Rusia, es un hecho, está debilitada por 3 años de guerra de Ucrania y utiliza el comodín nuclear como recordatorio
y es lógico por otra parte, de su estatus de gran potencia. No en vano es la que tiene mayor arsenal nuclear, entre 5.500 y 6.000 ojivas nucleares. China está convertida ya en un actor central de la geopolítica y responde, pues como es típico también entre los chinos, con ambigüedad. Se reivindica como potencia responsable, dice que no lo va a usar, pero no renuncia a seguir incrementando sus capacidades nucleares. Al final, el ser humano es contradictorio, lo sabemos, y aquí se muestra una vez más. Reconocemos el horror de Hiroshima y Nagasaki, lloramos a sus víctimas, nos estremecemos ante los testimonios de los Hibakusha, aquellos que sobrevivieron con tremendos efectos en sus cuerpos a aquel infierno, y al tiempo alimentamos arsenales capaces de multiplicar aquella tragedia por miles de veces. Seguimos construyendo, almacenando, modernizando armas que, llegado el caso, pueden acabar sin ningún tipo de problema con nuestra especie. La reflexión final es amarga, pero es necesaria. La humanidad posee hoy capacidad real de autodestruirse, sin ningún género de dudas. Y parece no haber aprendido nada del pasado. Esa memoria de Hiroshima y Nagasaki nos advierte de lo que está en juego, pero el presente nos demuestra que los líderes ajenos a toda esta realidad y a lo que nos enseña la historia continúan jugando con fuego. Tal vez la gran pregunta de nuestro tiempo no es si vamos a ser capaces de convivir en un mundo multipolar como el que parece que se está generando, ni siquiera si podemos frenar cuestiones tan relevantes como el calentamiento del planeta o reducir las desigualdades, que son también germen de muchos conflictos, sino algo mucho más elemental. Si vamos a ser capaces de evitar nuestra propia extinción a manos de nosotros mismos. Fíjense qué ridículos, de nuestra arrogancia, de nuestra ceguera y de nuestra obsesión, por lo que al final mueve todo, por el poder tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta les contamos lo más relevante de la información internacional que ha llegado hasta nuestra redacción, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque enseguida continúa Pulso Geopolítico. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con esos titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev. Al menos 12 personas han muerto, entre ellos 3 menores, al caer uno de los proyectiles en un edificio de viviendas. Para Zelensky, este ataque es la respuesta clara a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto el fuego y pide sanciones más fuertes contra Moscú. La Unión Europea, por su parte, ha denunciado que Rusia ha atacado deliberadamente su delegación en la capital ucraniana. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha dicho sentirse horrorizado y ha asegurado que la Unión Europea no se intimidará. Para Costa, la agresión rusa solo refuerza la resolución europea de estar al lado de Ucrania. Reunión en Copenhague de los ministros de Defensa, precisamente de la Unión Europea. Los ministros de Defensa celebran una reunión informal en la capital danesa en un momento en el que está sobre la mesa tanto un aumento de los fondos destinados a defensa como la búsqueda de garantías para Ucrania en el caso de un hipotético acuerdo entre Kiev y Moscú. La OTAN calcula que España ha llegado al 2% de su gasto de PIB en defensa. Un informe de la Alianza Atlántica muestra que el gobierno español cumple por primera vez con el objetivo acordado en 2014 para esta década. Aún así, España, junto a Portugal, Alemania, Bélgica, República Checa y Luxemburgo, se encuentra entre los países que menos proporción de su PIB destina a este ámbito. Reunión inédita en China. Kim Jong-un se verá con Xi Jinping y con Vladimir Putin. El líder norcoreano Kim Jong-un asistirá junto a los presidentes chinos Xi Jinping y ruso Vladimir Putin al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Un desfile que el gobierno chino aprovechará para enseñar su músculo militar junto a 2 aliados clave frente a Estados Unidos. El viaje del líder norcoreano a China se produce días después de que Donald Trump insistiera en su deseo de reunirse con él, algo a lo que Kim Jong-un no ha respondido aún. China confirma además que un equipo comercial viajará a Estados Unidos esta semana. Esta visita se produce tras el viaje del representante de Comercio Internacional de China a Canadá del 24 al 27 de agosto. El Ministerio de Comercio chino asegura que el país está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para resolver los problemas mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones y salvaguardar conjuntamente el desarrollo sólido, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. El 12 de agosto ambos países decidieron, recordemos, suspender los aranceles mutuos durante 90 días a más mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, persisten las tensiones y el presidente Donald Trump amenazó esta semana con imponer un arancel del 200% a los productos chinos si Pekín no suministra imanes a Estados Unidos. Javier Milei niega acusaciones de corrupción después de ser evacuado de una caravana electoral. El presidente de Argentina ha sido agredido por manifestantes durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista, en la antesala de unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires y en medio de un escándalo por corrupción que involucra al mandatario y a su círculo más estrecho. Y un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis deja a 2 menores fallecidos. Hay además 17 heridos. La policía estadounidense investiga aún los motivos por los que Robert Wetzman, de 23 años, disparó ayer contra niños y profesores que asistían a una misa en una escuela católica de Minneapolis. Para el director del FBI, Cass Patel, sin embargo, se trata de un crimen de odio contra los católicos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y ahora toca ahondar, profundizar en todas estas informaciones con Crónicas Blanca. Rusia parece alejarse cada vez más de un acuerdo de paz con Ucrania. A pesar de las presiones diplomáticas, Moscú mantiene su ofensiva y en las últimas horas un ataque contra la capital ucraniana que ha destrozado la sede de la Unión Europea en Kiev. Deja al menos 12 muertos, entre ellos 3 menores. Rubén Gil. Noche de bombas y drones en Ucrania, ataques contra varias regiones del país, incluida la capital Kiev, donde al menos 12 personas han muerto, entre ellos 3 menores. Los ataques, según el alcalde de la ciudad, se han dirigido contra viviendas, así como contra un centro comercial. El bombardeo ha dañado además la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana, tal y como ha denunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha anunciado que la Unión Europea aprobará en breve un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. It shows that the Kremlin will stop at nothing
Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania. Mata ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños e incluso ataca a la Unión Europea. Por eso mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Pronto presentaremos nuestro 19º paquete de sanciones severas y paralelamente estamos avanzando en el trabajo sobre los activos rusos congelados para contribuir a la defensa y reconstrucción de Ucrania. To contribute to Ukraine's defense and reconstruction. Condena también por parte de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, quien ha lamentado que mientras que el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles. Para Kallas, Moscú muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz. Rusia, dice la jefa de la diplomacia europea, debe detener las matanzas y negociar. Reacción también del presidente del gobierno español. Para Pedro Sánchez, cada agresión de Rusia en esta guerra injusta es un golpe contra la paz. En un mensaje en la red social X, Sánchez asegura que el ataque a una misión diplomática es una nueva violación flagrante del derecho internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, ha asegurado que los ataques de Rusia son la respuesta clara a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un alto al fuego y pide sanciones más fuertes contra Moscú. Para Zelensky, Rusia elige la balística y no la mesa de negociación. Elige seguir matando, dice el presidente ucraniano, en lugar de poner fin a la guerra. Zelensky ha pedido además una reacción de China y de Hungría a lo que está pasando y denuncia que muchos países se mantienen en silencio frente a las matanzas rusas. La capital ucraniana no ha sido el único blanco de ataques esta noche. Las autoridades de la región central de Vinnytsia han informado de un impacto contra sus instalaciones energéticas que habría dejado sin luz a 60.000 ucranianos en 29 localidades. En total, la Fuerza Aérea Ucraniana ha informado del lanzamiento de un total de 598 drones y 31 misiles contra distintos puntos del territorio ucraniano durante un ataque masivo efectuado por la noche. Y para abordar la situación en Ucrania se reúnen este jueves en Copenhague los ministros de Defensa de la Unión Europea, encuentro informal en el que abordarán además tanto un aumento de los fondos destinados a defensa como la búsqueda de garantías para Ucrania en el caso de un hipotético acuerdo entre Kiev y Moscú. Y España ha alcanzado por primera vez desde su adhesión a la OTAN el gasto del 2% del PIB en defensa. Según el último informe publicado por la Alianza Atlántica, el presupuesto de defensa del gobierno español se estima en 35.600 millones de dólares para 2024 y en 33.600 millones de dólares constantes de 2021 a 2025, lo que equivale a ese 2% del PIB. Hace apenas 10 años nuestro país gastaba solamente un 0,92% del PIB en defensa, por lo que entre 2014 y 2025 ha triplicado la inversión. Aún así, España, junto a Portugal, Alemania, Bélgica, República Checa y Luxemburgo, se encuentra entre los países que menos proporción de su PIB destina a este ámbito. Por cierto, que España descarta la posibilidad de reintroducir el servicio militar como se ha hecho Alemania, que ayer miércoles dio el primer paso para instaurar un servicio militar voluntario frente a la amenaza que suscita Rusia sobre Europa. Fuentes del Ministerio de Defensa aclaran que no existen planes en ese sentido para nuestro país. España puso fin, recordemos, a la conocida como Mili en 2001 durante el gobierno de José María Aznar y ninguno de los grandes partidos se ha planteado recuperarla. Actualmente las Fuerzas Armadas españolas están compuestas por casi 150.000 efectivos. Y una jornada más, seguimos a vueltas con los aranceles de Donald Trump. La bolsa india ha sufrido una caída de casi un 1% tras la entrada en vigor de las tasas del 50% impuestas por Estados Unidos. China, por su parte, ha confirmado que un equipo comercial viajará a Estados Unidos esta semana. Esta visita se produce tras el viaje del representante de Comercio Internacional de China a Canadá del 24 al 27 de agosto. El Ministerio de Comercio chino asegura que el país está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para resolver los problemas mediante el diálogo y la consulta en igualdad de condiciones y salvaguardar conjuntamente el desarrollo sólido, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. El 12 de agosto ambos países decidieron, recordemos, suspender los aranceles mutuos durante 90 días más. Mientras continúan las negociaciones, sin embargo, persisten las tensiones y el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 200% a los productos chinos si Pekín no suministra imanes
a Estados Unidos. Sea como sea, la batalla arancelaria de Donald Trump está asestando golpes no solo en el comercio, sino también en la geopolítica. La presión y los cambios en las reglas de juego ha provocado un acercamiento entre Pekín y Nueva Delhi, nuevos lazos que a buen seguro no van a gustar a la Casa Blanca. Eva Villanueva. La modificación de las reglas de comercio con gravámenes más altos tanto para aliados como para adversarios y con el claro trasfondo de aislar a China ha trastocado el escenario internacional. Una vez más, Pekín responde con sigilo y discreción y busca fortalecer su peso y sus relaciones, y en especial en Asia-Pacífico, frente a la presión de Washington. Bajo este paraguas, China ha buscado un acercamiento con India. De hecho, según publica Bloomberg, el pasado mes de marzo, cuando el presidente estadounidense intensificaba su guerra comercial con el gigante asiático, Xi Jinping escribió una carta a su homólogo indio. Es Drupadi Murmu quien es más una figura decorativa, y a él le escribía para tantear el terreno y mejorar las relaciones. La misiva recogía la preocupación ante cualquier acuerdo estadounidense que pudiera dañar los intereses de China, y añadía que el mensaje había sido enviado al primer ministro Modi. La misiva se enviaba en marzo, pero no sería hasta junio cuando el gobierno de Modi comenzó a esforzarse para mejorar las relaciones con China. Era el momento en que las negociaciones comerciales con Estados Unidos se bañaban en la polémica ante las afirmaciones de Trump de haber mediado en un alto el fuego entre India y Pakistán tras 4 días de enfrentamientos en mayo. Con todo, ha sido en agosto cuando el acercamiento entre India y China se ha hecho manifiesto con pasos importantes para superar un mortífero enfrentamiento de 2020 y redoblar esfuerzos para resolver sus disputas fronterizas. Bajo este paraguas, este fin de semana, el primer ministro indio, Narendra Modi, va a realizar su primer viaje a China en 7 años. Los expertos citados por Bloomberg subrayan cómo el acercamiento entre Delhi y Pekín es fruto de la política de Trump, en la que ha tratado a India como a un enemigo. Un movimiento que advierten va a tener profundas implicaciones para Estados Unidos, que durante las últimas décadas había tratado de atraer a Nueva Delhi para que sirviera de contrapeso al gigante chino. Ahora la fotografía ha cambiado tanto que Xi Jinping ha llegado a celebrar la nueva relación con India y la ha descrito como un tango de dragón y elefante. Seguimos hablando de aranceles porque aquí en nuestro país el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne este jueves con el Grupo de Trabajo de Bienes de Equipo y Material Eléctrico, con el que cerrará su ronda de contactos con los afectados por esos aranceles estadounidenses, entre ellos el sector agrícola, que demanda compensaciones para encajar el golpe. Luis Cortés es el coordinador estatal de Unión de Uniones, en declaraciones a Radio Intereconomía. Aunque el arancel no es muy alto con respecto a lo que estaba previsto al inicio, pero la principal diferencia es que cada acuerdo comercial que hacemos, me da igual que sea con Mercosur, con Estados Unidos, con cualquiera, cada acuerdo, estamos detectando que los agricultores de la Unión Europea producen en peores condiciones de lo que se permiten las importaciones. Si este acuerdo se va a mantener con Estados Unidos, se exige por parte de la Unión de Uniones a la Unión Europea que afloje la presión burocrática y que afloje la presión de condiciones artificiales que nos están haciendo, que nos están imponiendo los agricultores. Si no, no seremos competitivos. No por el 15%, sino porque al 15% hay que añadirle muchísimas otras condiciones que nos está imponiendo la Unión Europea. Las principales centrales agrarias muestran también su descontento y acusan a Bruselas de abandonar el campo. Miguel Padilla Coac, Pedro Barato, Asaja. La Unión Europea, yo estoy convencido de que está muy alejada de lo que es la alimentación y prefiere que comamos microchip en vez de una garantía total de lo que es la alimentación, dentro de la sospecha, de la incertidumbre que teníamos, independientemente de lo que es el 15%, que ya lo sabemos. Es, digamos, la letra pequeña de todos aquellos requisitos que... Es decir, bajar los estándares que tenemos en la Unión Europea, flexibilizar una serie de la normativa cuando tenemos ahora mismo las normativas más estrictas del mundo, para que entren los productos de Estados Unidos, flexibilizar esa normativa. Por tanto, eso es un auténtico disparate. Es un mal acuerdo para España, es un mal acuerdo para el vino, es un mal acuerdo para el aceite, es un mal acuerdo para el queso manchego y desde luego un acuerdo donde a mí me pone un arancel del 15% y ellos pueden ir como Pedro por su casa y traer todas las almendras que quieran, traer todas las avellanas que quieran. Desde luego ese arancel cero para nosotros es un mal acuerdo. Por lo tanto, yo lo que le he pedido al ministro de Economía, he dicho, oiga, si el acuerdo lo ha hecho la Unión Europea, pues la Unión Europea pues tendrá que sufragar los gastos, en este caso compensar, en este caso a los sectores. Y el próximo miércoles 3 de septiembre, el líder norcoreano Kim Jong-un viajará a Pekín para asistir a la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial
en el Pacífico. Allí, además de con Xi Jinping, se verá con el presidente ruso Vladimir Putin. Ángeles Lozano. Kim Jong-un debutará el próximo miércoles en un evento multilateral de líderes y será la primera vez que coincida con sus homólogos de China y Rusia, lo que hace esta visita del líder norcoreano a Pekín un acontecimiento histórico. Es además la primera vez que visita China desde 2019. La participación de Kim Jong-un y Putin, especialmente juntos y con Xi Jinping, se interpreta como una demostración clara de solidaridad política y un frente unido ante Occidente. Simboliza además el alineamiento estratégico entre China, Rusia y Corea del Norte, cada uno bajo sanciones occidentales por diversas razones. Además de los líderes de China, Rusia y Corea del Norte, a las celebraciones por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial acudirán 23 líderes de Estado o de Gobierno, entre ellos el presidente de Bielorrusia y los presidentes de Irán e Indonesia, así como la cúpula legislativa de Corea del Sur. Solo Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, representará a un país europeo occidental en la celebración. El desfile, que tendrá lugar en la emblemática plaza de Tiananmen, ya ha sido criticado por algunos actores internacionales, como Japón, Estados Unidos o Corea del Sur. Japón ha condenado el desfile y la presencia de Kim y Putin como una provocación diplomática. Corea del Sur está alarmada por un eventual fortalecimiento nuclear de Corea del Norte con asistencia rusa, mientras que Estados Unidos ha emitido advertencias asegurando que este tipo de alianzas podrían socavar la estabilidad de la región del Pacífico y aumentar la presión en Ucrania y Taiwán. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos a repasar qué cuentan los principales medios internacionales y cómo nos lo cuentan. Vamos a comenzar con el New York Times, que lleva en su portada blanca el último ataque ruso a la capital de Ucrania. Señala el periódico de la Gran Manzana que una andanada de misiles y drones rusos ha matado a más de una decena de personas en la capital de Ucrania, incluidos varios menores. Y nos recuerda que 2 altos cargos del gobierno se reunirán este viernes en Nueva York para discutir las garantías de seguridad que se incluirán en cualquier futuro acuerdo de paz. Seguimos, de hecho, con el conflicto en Ucrania y con el empeño de Donald Trump en terminar con él. Nos lo cuenta France 24. El medio galo asegura que el presidente de Estados Unidos amenaza con que habrá consecuencias si el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky no sostienen una reunión con miras a acabar la invasión en curso. Trump también insiste en su promesa de garantías de seguridad a Kiev en una eventual posguerra, uno de los mayores obstáculos para terminar el conflicto. Precisamente desde Italia, la República ahonda en los detalles de esas garantías de seguridad. El rotativo italiano nos cuenta que Occidente trabaja sobre la base de una fuerza neutral para asegurar la zona más cercana a Ucrania y Rusia, un ejército ucraniano reforzado tras ella y detrás la coalición internacional de los dispuestos, dando cobertura y listo para intervenir. Además, habría papel activo de Estados Unidos, pero desde fuera de Ucrania, con inteligencia logística, sistemas antiaéreos y entre otras coberturas. Pero en torno a esas necesidades sobre el terreno en una eventual posguerra, el rotativo estadounidense de Wall Street Journal plantea ciertas reticencias. El rotativo estadounidense nos cuenta que el presidente Trump es partidario de que Estados Unidos proporcione algún tipo de garantías de seguridad a Ucrania después de que Francia y el Reino Unido, liderando a los dispuestos, propusieran enviar soldados a Ucrania para disuadir nuevos ataques de Rusia. Pero el periódico señala, sin embargo, que el plan tiene un problema: el escepticismo de los votantes europeos, que dicen no están convencidos de mandar a sus soldados a Ucrania. Cambiamos el escenario, hablamos en torno a las polémicas de Israel, de Gaza. En concreto, nos centramos en lo que nos cuenta France 24, la forma en la que Emmanuel Macron rechaza las acusaciones que llegan de antisemitismo. El presidente francés le ha escrito una carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que sostiene que pedir la creación de un Estado palestino independiente no promueve el antisemitismo. De hecho, el presidente francés señala
en su misiva que sabía resulta esencial para lograr la seguridad de Israel y de Europa, que según Macron solo llegará después de una paz duradera. Más allá de Gaza, pero en la misma zona del mundo, un enviado de Donald Trump ha generado polémica, nos lo cuenta el New York Times. Thomas Barak, alto enviado estadounidense, confirmaba que el gobierno del Líbano presentará un plan a finales de esta semana para intentar persuadir a Hezbollah a desarmarse. Sin embargo, nos cuenta el periódico estadounidense, sus comentarios sobre la misión de paz se han visto eclipsados por su advertencia durante la rueda de prensa para que los periodistas libaneses fueran civilizados y no tuvieran actitudes propias de animales durante la ronda de preguntas. Y en pleno debate sobre la actitud de Estados Unidos respecto de Europa, sobre su abandono defensivo o su implicación, el Corriere della Sera desde Italia reflexiona sobre armas nucleares. El periódico italiano nos cuenta que ahora mismo Washington tiene entre 70 y 90 cabezas nucleares en territorio italiano y que todas están bajo control del Pentágono. Están en suelo europeo, pero la ejecución de los planes y estrategias de la OTAN, tanto en tiempos de paz como de guerra, a pesar de las palabras de Donald Trump asegurando que si los socios de la alianza no le hacen caso, no los defenderá. El Corriere también destaca que es un tercio de las ojivas nucleares europeas y que están en suelo italiano en contra de la voluntad manifiesta de sus ciudadanos y sin ningún debate real. Terminamos en Extremo Oriente con The South China Morning Post y su cobertura sobre las tropas de Estados Unidos desplazadas hasta el Caribe. El periódico chino cercano al partido gobernante recoge la reacción del portavoz de Exterior de Pekín, quien señala que su gobierno rechaza cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía y seguridad de un país. Hay que recordar que la Casa Blanca confirmó el envío al Caribe de 3 destructores y un escuadrón anfibio con unos 4.000 marines. Washington dice que su objetivo es desmantelar cárteles de drogas, pero Venezuela y sus aliados lo consideran una amenaza directa a la soberanía. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Que el mundo ha basculado hacia Asia no es ninguna novedad. Eso sí, la propia complejidad asiática, las características, por ejemplo, su tremenda potencia demográfica, hacen que esa realidad internacional que se va conformando en dicha zona del mundo sea uno de los focos más relevantes a considerar cuando pensamos sobre la deriva geopolítica internacional. Por eso, para hablar de la relación de los gigantes por antonomasia, de India y de China, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Miguel Ángel, tienes cerrado el micro, yo creo. Háblanos ahora. Tienes muteado el micro. Tienes que aceptar, porque te vemos, pero no te escuchamos.
Tienes que habilitar el micrófono. Si quieres, vamos a intentar, si no, llamarte por teléfono para que podamos hablar contigo, y mientras vamos a recordar la relevancia de esa relación, una relación en la que no faltan las fricciones, porque China e India son las dos potencias más relevantes de la zona, son, lo sabemos, los dos países más poblados del mundo, incluso con el sorpaso relativamente reciente de India hacia China. Hay un desequilibrio en sus ejércitos, sabemos que los dos son potencias nucleares y tienen muchos conflictos fronterizos. Eso sí, tenemos un país como India que juega en cierto modo a navegar entre dos aguas porque tiene acuerdos de seguridad con potencias occidentales. De hecho, es la cabeza de puente de Occidente, en concreto de Estados Unidos, en toda esa zona, con quien tiene presencia, por ejemplo, en Quad. Y además también tiene, sin embargo, presencia en los BRICS, por lo que hace guiños a uno y otro lado, mira hacia ambos lados. Y recientes decisiones, como por ejemplo la que ha llevado a Donald Trump a imponer esos aranceles tremendos del 50% a la economía india, están condicionando que haya un cierto acercamiento de India hacia China. Vamos a intentar hablar con Miguel Ángel Melián, analista internacional. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Ahora perfecto. Creo que sí. Ahora perfecto. Te quería preguntar, tu artículo en el que escribes al respecto en ISA News, nos cuentas que ambos países tienen hitos fundamentales para su centenario, porque hay que recordar, a quien no lo sepa, que son en 2047 y 2049 y, como quien dice, en términos geopolíticos están aquí al lado. Esto condiciona su liderazgo global, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos de liderazgo global también tenemos que entenderlo en términos asiáticos, digamos, porque ahora cuando hablamos de competencia estratégica ya no miramos ni a Washington ni a Bruselas exclusivamente, miramos hacia Asia. Y aquí en este artículo, como bien indicabas, quiero analizar cómo ambos países, de los gigantes que son en términos demográficos, económicos, con el potencial tecnológico y militar que tienen, pues están dispuestos a realizar una hoja de ruta, cada uno con sus peculiaridades, para alcanzar una posición predominante en esta región del mundo, sobre todo concretamente en el este de Asia y en el Océano Índico. Sabemos que a pesar de que son vecinos, o incluso quizá por eso, tienen cuitas pendientes, tienen roces, tienen conflictos, ¿no? Exactamente. Ambos países establecen relaciones diplomáticas a mitad del siglo XX, 1950, y apenas 12 años más tarde ya tienen el primer enfrentamiento, en 1962, y ambos son países, digamos, de reciente creación. Recordemos, China sale de una cruenta guerra civil en el 49 con un partido comunista reforzado y con, digamos, unas grandes ambiciones para la región, y en la contraparte India, 1947, se separa y empieza un proceso de lucha anticolonial, digamos, respecto al Imperio Británico, que hace que también ponga en marcha sus propias ambiciones. Esto conlleva a que estamos en una zona donde disponemos de una línea fronterizas de las más disputadas actualmente del mundo. Ya vimos hace unos meses también el enfrentamiento de India con Pakistán, y desde entonces pues tenemos varios puntos que son clave para entender el conflicto entre estas dos potencias. Por ejemplo, Himalaya, todo lo relacionado también con el Tíbet, con aquella huida, recordemos, del Dalai Lama hace unas décadas por India. También tenemos todas las rutas comerciales que implica la región y de las cuales ambos países dependen en términos comerciales, económicos y, por supuesto, militares. Y también tenemos pues esos puntos fronterizos, digamos, que son bastante tensionales entre ambos. El último, por ejemplo, en Gwadar, en 2020, donde hubieron varias muertes por parte del bando indio sobre todo, y que triplicaron la presencia china en la región, por ejemplo. Y bueno, digamos que es una tensión constante, pero que sí responde a la visión de ambos países de lo que esperan de sus relaciones con su entorno.
Eso sí, Miguel Ángel, parece que ese America First de Donald Trump, esos aranceles por comprar petróleo ruso a los indios, están empujando en cierto modo a India a llevarse algo mejor con China, porque al final es cuestión de estar en un lado o en otro, pero, por ejemplo, la asistencia de Modi, confirmada de momento a ese desfile del 3 de septiembre, ese desfile por el 80 aniversario del fin de la guerra mundial en Asia, parece que es relevante, ¿no? Es un cierto cambio de tono en las relaciones. Exactamente, ciertamente digamos que la relación entre estos dos gigantes es muy curiosa porque comparten ciertos rasgos que hacen que dependan cada vez más. Por ejemplo, en el ámbito comercial, al mismo tiempo que se generan, digamos, cifras récord de comercio, también para la parte india se genera una relación bastante desequilibrada porque en el año pasado cerró con el mayor déficit comercial respecto a China. Pero sin embargo, en 2021 cambia de posición China y pasa al segundo lugar como segundo socio comercial de India respecto a Estados Unidos. Y aquí tenemos a una India que en su política exterior dice, vale, estoy rodeado de enemigos, ¿cómo puedo yo moverme sin comprometerme formalmente a nada? Pues va, digamos, moviéndose entre bloques. Por una parte, todo lo relativo al comercio con China y la dependencia económica, al mismo tiempo que bajo la administración Biden y ahora con Trump también, está reforzando sus relaciones en materia de defensa, intercambio tecnológico relativo a lo militar y también haciendo una política, digamos, que no le sitúe en ninguno de los dos bloques exactamente, sino que esa autonomía estratégica que busca reforzar se vea impulsada en cada acción que haga. Por eso va siempre, digamos, tirando una de cal, tirando una de arena para un lado u otro para impulsar su estrategia en esta región sin que China le tire de los pelos ni Estados Unidos le castigue en ese sentido bajo la administración Trump actualmente. No sé a ti, pero a mí me recuerda un poco a esa política que llevaban muchos de los países no alineados en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que consiguieron hacer una suerte de equilibrio, de funambulismo entre los dos bloques tan claramente marcados que había en una situación distinta a la actual. Sí, señor, y justamente eso forma parte de la idiosincrasia india. Desde su independencia, Nehru ya decía a mitad del siglo XX que la India debe hacer todo lo posible por no verse involucrada ni en uno ni en otro bloque. ¿Por qué? Porque ellos ven y consideran el equilibrio de poder como una especie de paraguas, es decir, ellos quieren proteger su autonomía estratégica. El resto no les interesa ni ser una potencia de primer orden que le diga al resto cómo hacer las cosas, ni le interesa que se lo digan a ellos. Por lo tanto, siempre juega en esa ambivalencia y tiene buenas relaciones con Indonesia, con Tailandia, con otros países de la región que también hace esa especie de cerco a China y al mismo tiempo intenta fomentar las relaciones con China con sus intereses, por supuesto. Pero sí es cierto lo que tú indicas, que esa política de no alineamiento sigue presente en la región. Fíjate, Miguel Ángel, si quisiéramos cristalizar esto que estamos charlando ahora, esta deriva de su política internacional, donde quizá mejor se ve es en el hecho de que pertenezcan a BRICS, pero también pertenezcan a Quads, que tienen distintos enfoques, pero que son la noche y el día en cuanto a intereses geopolíticos internacionales, ¿no? Exactamente, y aquí es donde tenemos que, digamos, analizar el papel de cada actor por capas. Es decir, tenemos una dimensión económica y comercial donde ambos países, China e India, cooperan y se funcionan como una especie de contrapeso al sistema internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial, como bien indicas, en el ámbito o en el foro de cooperación de los BRICS, también con la ASEAN incluso, donde China está intentando acercar posiciones e India también acerca posiciones con los países que la componen. Pero, por otra parte, India no pierde el foco en el Indo-Pacífico. Es decir, sabe perfectamente que tiene que proteger sus intereses en las rutas comerciales y, sobre todo, intentar que China no logre alcanzar sus objetivos en la zona, por ejemplo, con el famoso collar de perlas chino que quiere establecer a lo largo de su mar. Y exactamente ahí tiene que jugar. Por eso habla con Japón, que también es otro actor importante en el equilibrio de la zona, habla con Estados Unidos, habla con Nueva Zelanda, sin perder el foco en que, oye, una cosa es el comercio y la economía y otra cosa es la seguridad de mis rutas comerciales y que China no prolifere con su ambición, digamos. Por eso tienen claro dónde moverse. Al final, ¿qué podemos augurar entonces, Miguel Ángel, de la relación de estos gigantes, que ya sabemos en demografía
son parejos. En economía está muy destacada China, también en lo militar, pero que India va en una clara progresión ascendente. ¿Cómo crees que van a seguir siendo estas relaciones, que son fundamentales para el global del mundo, por la dimensión de los dos países? Exactamente. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que vamos a ver una competición más que jerárquica, va a ser funcional. No se va a tratar de quién invierte más aquí, quién invierte más allá, sino en qué lidera qué aspecto. Vamos a ver una competición en que ambos países, bajo su visión, como bien indicábamos al comienzo, de cara a su centenario, cómo contribuyen ellos al poder o al equilibrio de poder regional y global. Por una parte, India quiere desarrollarse a nivel social, a nivel de innovación tecnológica y con un crecimiento económico que la respalde. Y por otro lado, siempre teniendo en cuenta su autonomía estratégica. Frente a China. China sí considera que el orden global tiene que ser jerárquico, centralizado bajo una única autoridad, y digamos que ahí vamos a ver una especie de confrontación en diferentes campos que va a llevar a ver qué modelo de gobernanza, de sociedad y de incluso civilización, es ahí el trasfondo tan importante de esta confrontación, se impone frente al resto. Una reflexión con la que nos quedamos para terminar. Miguel Ángel Melián, analista internacional, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos ahora de una verdadera rareza en el mapa europeo, un enclave ruso separado del resto del país, incrustado entre Polonia y Lituania, que ofrece a Moscú una salida estratégica al mar Báltico. Me refiero, ya lo sabrán, a Kaliningrado, donde se concentran importantes bases militares y de armamento rusas, y lo que convierte a este territorio en un punto clave de la seguridad continental, más en un momento en el que vivimos la situación que vivimos en el continente europeo. Y lo analizamos con Guillermo Moya Barba, que es analista político y además doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez contigo. Guillermo, aunque no te extiendas, pero merece la pena mencionar, al menos históricamente, el origen del enclave y cómo ha evolucionado su estatus geopolítico desde esa Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente, Kaliningrado es una rareza dentro de la Europa actual, pero hay que recordar que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya finaliza la contienda, esa parte de Europa que era parte de Alemania, que era la denominada Prusia Oriental, y cuya capital era Königsberg, que más tarde en el 46 fue renombrada a Kaliningrado, pues pasó a manos de la URSS, que decidió dividir el territorio entre dos de las repúblicas socialistas soviéticas de entonces, que eran Polonia y Lituania. Y desde entonces Kaliningrado se ha ido convirtiendo en una base militar, un exclave de Rusia, que en palabras del propio Putin representa el puesto de avanzada en Occidente de Rusia. Es tremendo porque Kaliningrado al final se ha convertido en la única salida al mar de Rusia, al mar Báltico. Tiene muchísima costa Rusia, obviamente, pero al Báltico solamente tiene esa salida. Además permanece libre de hielo todo el año, lo que es fundamental para la flota. Tiene una importancia naval militar tremenda, comercial también la tiene, pero sobre todo nos interesa aquí en este caso la naval militar. E incluso, Guillermo, a través de su aliada de Bielorrusia, en realidad Moscú está muy cerca de Kaliningrado, aunque sea necesario tener en cuenta el famoso corredor Suwalki, ese que es un punto estratégico para Europa, ¿no? Entre Lituania y Polonia, como tú muy bien mencionabas, ¿no? Al final es un espacio muy pequeñito por el que podrían llegar al corazón de Europa directamente esos tanques, esa logística, ¿no? Sí, Kaliningrado está separada de Rusia únicamente por dos países, principalmente Lituania
Bielorrusia. Como bien has dicho, el corredor Suwałki es una de las principales preocupaciones, no solo de Europa en general, ¿no? Pero sobre todo de la OTAN, ¿no? Es visto como uno de los principales puntos débiles que puede tener la OTAN, un corredor que apenas alcanza los 100 kilómetros y que separa Kaliningrado de un fiel aliado de Rusia como es Bielorrusia, ¿no? Siempre se ha dicho, se suele decir en los analistas políticos que en una posible contienda militar, el cierre de ese corredor lo que haría sería dejar al margen aisladas a los tres estados bálticos, por lo cual es una gran preocupación, ¿no? La securitización que podría producirse y la militarización en ese corredor. Al final, el despliegue, Guillermo, de armamento avanzado en Kaliningrado, misiles incluso con capacidad nuclear, pues genera preocupación, ¿no? Esto, sin duda, es un elemento clave a tener en cuenta en el balance de poder del Báltico, ¿no? Supongo que es lo que más preocupa a la OTAN, digo yo. Sí, a medida que la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este, lo cual ha sido percibido por Moscú como un claro desafío, Kaliningrado se ha ido aislando cada vez más. Recordemos que hace poco Suecia y Finlandia pasaron a formar parte de la OTAN, y el mar Báltico ya se le conoce incluso como el lago de la OTAN, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso reduce la capacidad militar naval que pudiera tener la flota del Báltico rusa que está en Kaliningrado, ¿no? Entonces, hace poco saltó la noticia de que Moscú podría estar construyendo un centro de inteligencia desde donde, más que desde la perspectiva militar tradicional, lanzar ataques de estilo cibernético o de otros tipos en los que se marca la actual guerra híbrida, que no solo se marca en el poder militar tradicional. Sí, he estado leyendo esos mismos artículos, Guillermo. Se trataría de una infraestructura tremendamente grande, en el que habría unas antenas, alta tecnología actual. Yo me pregunto, ¿esto tendría que ver quizá, es un poco específico lo que te voy a preguntar, pero característico de los militares cuando te hablan y te explican cómo se hace ahora el planteamiento, ¿no? Esas burbujas A2, AD, ¿no? Ese antiacceso, negación de área, porque al final están en una zona en la que hay muchos países OTAN, como tú muy bien explicas, y tuvieran capacidad de interferencia en las órdenes, en las señales, pues dificultaría la actividad de la OTAN en la región, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda alguna. Al final, ese aislamiento al que se está viendo sometido Kaliningrado está haciendo que Rusia intente buscar otras vías por las cuales ese territorio le sea aún útil. Y esa vía es tenerle de puesto de avanzada en Occidente y a través de él detectar amenazas que puedan, por ejemplo, implicar un riesgo para la seguridad de San Petersburgo, que es una de las principales ciudades rusas que están cerca de Kaliningrado, y ahí también puede desestabilizar, ¿no? Yo creo que más que verlo como amenaza, yo lo vería más como un elemento desestabilizador de la OTAN a la hora de perjudicar o de amenazar a los equipos electrónicos y GPS, no solo al ámbito militar, sino también al civil. No recuerdo en qué año, pero un vuelo de Finnair que venía de Finlandia a Estonia sufrió un perjuicio en su GPS, y pues eso incluso se pensó que podría estar relacionado con Kaliningrado, ¿no? Por ejemplo. Fíjate, de hecho los países bálticos lo tienen muy claro, porque cuando entrevistábamos aquí en Pulso Geopolítico al embajador de Estonia en España, nos contaban que, como son conscientes de eso precisamente, tienen un gemelo digital de la Administración del Estado residiendo en Luxemburgo, porque saben que probablemente, como tú bien apuntas, una de las vías primeras, por lo menos, por las que pueden sufrir un ataque ruso es esa. Sí, exacto. Pero yo, aparte de esa fuerza cibernética que podría tener, no hay que dejar de lado la cantidad de misiles que Rusia podría estar enviando a Kaliningrado. Misiles, normalmente lo que se está barajando es que sean misiles de corto alcance, de menos de 1000 kilómetros, pero algunos de ellos, por ejemplo, pueden alcanzar velocidades hipersónicas, y pues varias capitales de Europa podrían incluso estar
estar amenazadas, ¿no? Y luego hablando ya también de la potencia nuclear que pudiera también almacenarse ahí, cosa que se está contrapesando, ¿no? con Estados Unidos, que almacena también capacidad nuclear en varios de los estados europeos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una balanza de poder, ¿no? En el que Rusia, a través de Kaliningrado, está intentando equilibrarlo un poco más a su favor. Me llama la atención que nos cuentes eso precisamente de los misiles nucleares estadounidenses en Europa, porque en general la gente no suele ser consciente de que en esas bases estadounidenses en suelo europeo, como las italianas, como las alemanas, como las holandesas, hay armas nucleares, y son armas nucleares que tienen fácil alcance, a su cercano alcance para sus capacidades a Rusia. Por eso hay que entender, como tú decías, que esto es un juego de disuasión. No sé hasta qué punto le resulta sencillo o no a Moscú, estando rodeado de países, Kaliningrado, estando rodeado de países de la OTAN, hacer llegar, mantener el control del enclave, hacer llegar precisamente armamento controvertido, como el que tú apuntabas, al final a un punto débil de Europa. Sí, no es fácil. Lituania, que es el país proeuropeo más cercano a Kaliningrado, en varias ocasiones ha fortalecido, ¿no? La frontera entre Kaliningrado y Rusia, impidiendo, ¿no? o obstaculizando el paso de mercancías. Por lo tanto, una de las principales vías que tiene Rusia para hacer llegar estos arsenales a Kaliningrado es principalmente la vía aérea. Ya hay varias bases en Kaliningrado aéreas importantes. Una de ellas es la base aérea de Chermanovsk, no sé si lo he dicho correctamente. Y bueno, hace poco Lituania levantó las restricciones a ese comercio. Hay que recordar que en Kaliningrado viven aproximadamente 1 millón de personas, la mayoría ciudadanos rusos, y pues Lituania tiene que ver cómo maneja esta situación y ver cómo busca intentar obstaculizar el paso de armamento militar, pero a la vez no dejar a Kaliningrado totalmente aislado. Supongo, Guillermo, mencionabas tú al comienzo que era parte de Prusia Oriental. Supongo que ahora, al hablar de los habitantes, me lo has recordado, que ya no queda nada del Königsberg que pisó Immanuel Kant. Digo, al menos en lo étnico. Me refiero que supongo que ya aquella ciudad de puentes que veía pasear a Kant siempre a la misma hora es otra cosa completamente distinta en la identidad incluso, ¿no? Sí, totalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta parte, que era la parte de Alemania, fue totalmente desrusificada. La población alemana fue expulsada de la zona y Kaliningrado se convirtió en un auténtico bastión militar ruso, compuesto por rusos y para los rusos. Incluso había una prohibición de entrada a este enclave sin previa autorización, ¿no? Lo que nos habla ya de las ambiciones que tenía por entonces el Kremlin, el gobierno de Stalin, en militarizar esta zona, más que sea un territorio totalmente civil, con consecuencias que nos traen hasta nuestros días, ¿no? Kaliningrado ha pasado por fases más militares, pero también por fases más civiles después de la caída de la URSS. Hay que recordar que es uno de los principales territorios de extracción de ámbar, pero también tiene, por ejemplo, reservas de petróleo importantes, ¿no? Cosa que también Moscú desea explotar más allá del componente militar. Podemos decir, vamos, sin miedo a equivocarnos, Guillermo, que es un diamante estratégico para Rusia, ¿no? Estar ahí. Sí, yo creo que ningún estado que tuviera la posibilidad, ¿no? de tener un enclave en este territorio querría perderlo por ninguna de las formas, ¿no? Como ya he dicho, es un bastión donde puede tener una alarma temprana, ¿no? de amenazas que puedan llegar no solo a Moscú, pero también a San Petersburgo. Por lo tanto, es realmente importante que Rusia sea capaz de mantener este territorio y de mantener
esas estructuras que le hacen tan importante para Moscú. Desde luego, si quiere seguir plantando cara a Occidente, será así, no renunciará sin duda ninguna. Muchas gracias, Guillermo Moya Barba, analista político, por hacernos ver la relevancia estratégica de Kaliningrado y conocerlo un poquito mejor. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre armas nucleares. Hemos hablado de las dos grandes potencias asiáticas y de su futuro en las relaciones geopolíticas y también de una circunstancia tan curiosa como ese territorio ruso en pleno corazón de Europa. No hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más. Hasta mañana. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.